Bueno, buenas tardes. La verdad que es un tiempo lindo para recordar y ponernos al día con el viejito. Mucha historia, mucho ejemplo, que ya eso hay poco. Ejemplo de trabajo, de palabra, creo que se ha perdido mucho en estos tiempos. Antes no había el documento, era la palabra y se cumplía. Una persona que toda la vida trabajó, nunca quiso lujos, nunca tuvo lujos. Lo que tuvo de lujo habrá sido un auto nuevo, bueno, lo normal, herramientas de trabajo, exactamente. Enseñó a sus hijos, a todos a trabajar en la parte ganadera y en la parte de agricultura, así que todos fueron gente de trabajo, honesta y sanos. Sanos. Sí, bueno, él se inició, no sé decirte en qué año, pero trabajando en el campo donde ahora es Isidro Cáceres, que antes se llamaba María Isabel cuando todavía no era del Estado, era de particulares, que creo recordar que era una sociedad de don Ramón Orega, con no sé qué otra persona, y él era el capataz, el encargado de ese campo. Y vieron un potencial en él de trabajo y le ofrecieron cultivar arroz y que él ponga su trabajo, digamos, que maneje la arrocera, que sea capataz de arrocera, y ellos ponían el capital y le daban un porcentaje. Y bueno, el hombre no era gastador, fue ahorrando seguramente y bueno, así fue haciendo su capital. Fue comprando, le ofrecieron un pedacito, otro pedacito y así fue armando su capital. Después, solo, se puso a plantar, ya con sus hijos grandes que le ayudaban, porque realmente él hizo mucho porque tuvo la ayuda de sus hijos, fue a full, día y noche. El que no le gustaba la agricultura se ocupaba del ganado, sino de los fierros, de los tractores, de las máquinas. Esa represa que hicieron ahí, yo tengo la visión de ver a mis hermanos en los tractores cavando ese inmenso pozo y ellos arriba, Pirulo sobre todo, que era el que le encantaba, que le llegaba a quedar amarillo el pelo abajo del sombrero largo del sol. Ustedes son, me dijiste, 14 hermanos, ¿no? 14 hermanos, sí. ¿Cómo los nombres, te acordás? Bueno, la mayor era María Elena, la que fue esposa de Argilaga, que falleció, la mamá de Luisito y Jorge. Después el que le sigue es Modesto Arnulfo, que le dicen Poroto. Después está Gato, Víctor Humberto se llama, le decían Gato, papá de Martín. Después viene Mita, que vive en Paso de los Libres, Irma Gladys. Después de Mita viene Oscar Dionisio. Oscar Dionisio, después viene Juan Luis, que fue el primer hermano que falleció, muy joven, que después te voy a contar la historia también. Después está Julio César, el papá de Pina, Cacho. Después viene Alejandro Roberto, capataz. Después está Yolo, que es José Antonio. Después viene Luisa del Carmen, Marina, que vive en Oberá. Después viene Orlando Samuel, que era Pirulo. Después viene Estela Maris, que es Teli, la de Bruno. Y después viene Jorge Mario, Coqui. Y después la que te habla, la más jovencita, la negrita, como decían. Yo fui la negrita, la más chiquita. ¿Cuántas mujeres son en total? 5 mujeres y 9 varones. Así que, y yo no tenía 8 años cumplidos cuando falleció mi mamá, así que se hicieron cargo mis hermanas mayores, Pocha y Mita, de mí y de todos, hasta de papá, porque ya eran grandes y en esa época, viste, que se hacían cargo los mayores de toda la familia. Y bueno, y nos criamos así en familia, porque eso sí que en familia siempre estábamos juntos,
cuando podíamos. Nos juntábamos toda la familia, con los primos, con la gente. Muy, muy grande la familia, ¿no? Familia muy grande. Aparte mi papá tenía una hermana mayor que vivía en La Cruz, que tenía, creo que 9 hijos llegó a tener, los Vidal de La Cruz, y con esos y otros de Alvear, los de Alvear, también del tío José, el abuelo de los chicos de la bomba, era hermano de mi papá. Y nos juntábamos siempre en Navidad, ahí en el campo, era el lugar de encuentro de todas las familias. Pero ha sido eso, ¿no? Hermoso, muy lindo. Hoy justamente le contaba a Pina que son unos recuerdos, pero tan lindos, tan emotivos y sanos, ¿viste? No había todo el comercio que hay ahora, era una cosa hermosa. De tu infancia, ¿solías pasar en La Rosera, ese lugar tan emblemático para los santotomeños? Porque justamente estaba viendo eso, que bueno, ella no está en lo mismo, por supuesto, pero digamos, ¿algún recuerdo que tenga, momentos seguramente de infancia en esos lugares? Sí, para nosotros era una fiesta la cosecha. Ir a ver cómo cosechaban con los tractores, las cosechadoras, y iban cargando los peones, las bolsas atrás de las máquinas, y poniendo todos en una lisa. Y así se sacaba el arroz en las bolsas. Y después de ahí sí a los camiones y al molino. De eso me acuerdo, pero cuando yo era chica, cuando me acuerdo de eso, ya hacía años que mi papá plantaba, ya era todo moderno ir a ver la cosechadora, porque antes primero cosechaban a mano, seguramente con guadaña, porque cuando llegaron las primeras cosechadoras era toda una fiesta ir a mirar la cosecha. Era realmente era una fiesta. Y de eso me acuerdo, y después de estar en el molino, de ver cómo se elaboraba el arroz, de jugar en la montaña de cáscara de arroz cuando éramos chicos. Eso eso era moneda corriente, porque pasábamos los 3 meses de vacaciones en el campo. Terminaban las clases y al campo todos. Mi mamá le hacía los guardapolvos para todos en el verano, la ropa, las camisas, los pantalones para la escuela, todo cosía ella. Y nosotros, bueno, ayudábamos. Bueno, yo era chica, no hacía mucho, pero mis hermanas eran las que manejaban el tema de la casa, de la comida, de la limpieza, todo. ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu papá? Cuando falleció mi papá, yo tenía, ¿para qué saqué cuenta? Falleció en el 91. Ya estaba casada, ya tenía mis hijas chiquitas, pero gracias a Dios, lo disfrutaron. Sobre todo Luciana tenía pasión por su abuelo. Fue fuerte, sobre todo para mis hermanos mayores. Nosotros parece que en esa época éramos más inocentes y no nos dábamos cuenta de la muerte. Yo sobre todo no tenía muy claro lo que era la muerte. Después, cuando fui creciendo, ahí recién la sentí. No, por ejemplo, ahora los chicos ya están tan pendientes de eso. Sí, y después, por ejemplo, mi hermano que murió ahí en el campo, el primero, que no tenía 28 años todavía, era el encargado del molino, porque ya se había recibido Cacho de ingeniero y vivían los dos en el mismo campo, ahí donde está el molino. Y Cacho era el encargado de la arrocera. Y me acuerdo que yo estaba, justamente eran vacaciones, y estaba ahí en la casa de Juancito, del que se murió, acostada, leyendo, y por ahí escucho un grito de mi cuñada que Juan había quedado pegado. Bueno, ahí salgo afuera, en el molino. Cuando Cacho salió para la arrocera, él le había dicho, ahora voy a ver dónde hay una pérdida en el techo había una pérdida eléctrica, ¿viste? Voy a ver dónde hay. Y Cacho le dijo, dejate de jorobar con eso, vas a quedar pegado. No, le dice, si tengo zapatos de goma. Y se paró sobre un motor que trabajaba con agua, hizo masa y lo liquidó. Y tenía 2 hijas chiquitas, una de 3 y una de 5 años, las hijas. Y bueno, son esas cosas que te quedan grabadas para siempre, ¿viste? Momentos muy feos.
Hay una frase que dice, la suerte pasa a las 4 de la mañana. Que esa frase se ve que hizo historia por todos lados, porque una vez estuvo Luciana en Ituzaingó en unas vacaciones y andaba un señor paseando en un auto muy lindo que ella miraba, ¡ay, qué hermoso auto, qué hermoso auto! El señor para y le dice, ¿quieren ir a dar una vuelta? No, le pregunta de dónde eran y ella le dice de Santo Tomé. Ah, de Santo Tomé, dice, yo tenía un gran amigo en Santo Tomé. Ah, sí, le dice, ¿quién era? Alejandro Storti. Entonces mi hija le dice, ese era mi abuelo. No te puedo creer. Sí, que le cuenta y le dice, tengo un dicho de don Alejandro. A ver si es el mismo que yo sé, le dice Luciana. Y le dice que la suerte pasa a las 4 de la mañana. Exactamente, dice. Esa es la frase típica del abuelo. Que quería que todo el mundo madrugue, ¿viste? Entonces decía que había que levantarse temprano para tener suerte y acostarse temprano. Una frase muy cierta, que ahora yo la tengo muy en cuenta, que decía que la gente, unos 10 años antes de morirse te cuento que decía ya esto, que la gente estaba quedando loca. Mi papá, aclaro, nunca fue a la escuela, era analfabeto, sabía firmar y sumar y restar muy bien, nada más. ¿Viste? Muy bien. Bueno, y él decía, pero él tenía una vivencia, una visión impresionante. Y decía que la gente estaba quedando loca, que iba a quedar toda loca. Y es lo que estamos viendo en este momento. El mundo está revirado. Bueno, y otra cosa que decía que todo adelanto traía atraso. Como una contradicción, ¿no? Una contradicción, porque decía que la gente vive pendiente de lo que vemos ahora, la tecnología, ¿viste? Y no se hacen, por ahí hay para algunas cosas muy bueno, pero para otras es una porquería. Eche, decía, ¿viste? Eche. Ese era el dicho de él. Sí, y esa camioneta fue muy... No sé dónde fue a parar, pero era la tricolor, porque era gris. Después le puso un paragolpe amarillo, creo, a la carrocería, no sé de qué color. Le iba poniendo los pedazos que encontraba por ahí, porque no quería cambiar su camioneta. Pero fue un hombre muy generoso, ayudó mucho a Santo Tomé, sobre todo al hospital. Así es, hizo historia, porque la verdad que en la zona, por lo menos, vos nombrás Storti y todo el mundo sabe, le conoce a él y te da buenas referencias, por supuesto, de él. No sé si era él realmente, era un logo que no sé quién hizo. Y sí, fue el primer logo de su marca, ¿viste? De la marca Storti. Sí, la del cavaliño, decían los brasileros, arroz cavaliño. Bueno, yo te agradezco a vos por tener la deferencia de acordarte vos de este personaje. Y bueno, espero que sirva de experiencia para algunos, sobre todo eso. Sí, sobre todo en este momento, ¿no? Bueno, eso nomás, buenas tardes.